Para el Tax Clip del día de hoy vamos a hablar del impacto que la diferencia en cambio está generando para las presentaciones de las declaraciones del impuesto sobre las ventas o IVA para los prestadores de servicios desde el exterior. Solo como una pequeña introducción, dentro de nuestra práctica hemos evidenciado que en la medida que la norma establece que yo tengo que liquidar mis impuestos o en la medida que yo puedo pagar mis impuestos en una moneda distinta cuando soy un prestador de servicios desde el exterior, el hecho que yo tenga que liquidar una tasa de cambio distinta en la fecha de la declaración y otra en la fecha del pago está generando unas variaciones en esta diferencia en cambio o en la tasa representativa del mercado que al final de cuentas están generando saldos en contra o pagos en exceso para el responsable del impuesto sobre las ventas. Como una pequeña introducción, debemos recordar que el artículo 420 del Estatuto Tributario establece que los servicios prestados desde el exterior a residentes colombianos o a personas que tengan un establecimiento permanente, domicilio, sede de actividad económica en Colombia están gravados con IVA de sus servicios. E igualmente el artículo 437 establece que el gobierno puede mediante reglamento establecer las obligaciones formales que estos prestadores de servicios desde el exterior deben cumplir para efectos de presentar y pagar el impuesto sobre las ventas derivados de sus actividades. En virtud de lo anterior, la resolución 51 del 2018 estableció todo el mecanismo tanto para el registro como la periodicidad como el pago de las declaraciones de IVA para los prestadores de servicios desde el exterior cuando realizan operaciones que se denominan B2C o Business to Consumer, básicamente operaciones que se hacen con no responsables del IVA. Es necesario, o digamos, para efectos de nuestra discusión es importante resaltar que el artículo 21 de la resolución 51 establece que cuando el prestador de servicios desde el exterior utilice o facture un servicio en una moneda distinta al peso colombiano, debe liquidar su impuesto utilizando la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de la declaración de la presentación de la declaración. Eso quiere decir que el responsable que facture en una moneda distinta al momento de presentar su declaración tiene que convertir tanto el ingreso como el IVA a cargo de la moneda en la cual facturó en su momento al peso colombiano y reflejarlo así en la declaración correspondiente. Ahora bien, el artículo 22, cuando se hace referencia al pago del impuesto, dice que igualmente los prestadores de servicios desde el exterior tienen la facultad de hacer pagos en moneda en dólares de los Estados Unidos, que suele ser lo más común porque, como mencionamos, al ser prestadores de servicios desde el exterior, es normal que facturen una moneda distinta y que toda su contabilidad la manejen con una moneda distinta. Pueden girarlo a la cuenta establecida por el Ministerio de Hacienda en el exterior. Sin embargo, al momento de hacer el pago, la norma dice que se tiene que utilizar la tasa representativa aplicable del día del respectivo pago. Idealmente uno debería pensar que, puesto que la fecha de la declaración y la fecha del pago son la misma, no debería haber ningún problema. Lo que yo declaro como pesos en mi declaración del impuesto sobre las ventas, lo termino pagando como dólares el mismo día. Sin embargo, cuando uno ve la realidad y lo que hemos visto en nuestra experiencia, este no es el caso. Como tenemos el caso de prestadores de servicios desde el exterior, es posible que ellos se encuentren ubicados en distintos países, tengan usos horarios distintos, para probar el giro de recursos en el cual se utilizan para pagar los impuestos. Eso requiere un procedimiento que tiene que ser aprobado por el corporativo y por lo general lo que eso termina ocurriendo es que la fecha de pago no suele ser la misma que la fecha de la declaración. Esto inevitablemente deriva en que se están utilizando dos tasas de cambio distintas y, como mencionamos al inicio, está generando un impacto negativo o positivo tanto para el responsable, prestador de servicios desde el exterior, como para la DIAN. Es muy común en esta práctica para los prestadores de servicios desde el exterior, para evitar caer en extemporaneidades, que ellos presenten su declaración antes del vencimiento, de modo tal que cuenten con los días necesarios para que tengan la aprobación del cuerpo correspondiente y poder girar el impuesto en la fecha de pago. Como un ejemplo del impacto que esto está generando para los prestadores de servicios desde el exterior, pensemos en el siguiente escenario. Digamos que tengo un prestador de servicios que durante un bimestre obtuvo ingresos por servicios grabados por $10,000. Como él recibió $10,000 en su servicio, su IVA debería ser el 19%, que son 1.900, y va a presentar su declaración de impuestos sobre las ventas. Asumamos que este prestador de servicios quiere declarar antes porque sabe que tiene que cubrir unos días o que necesita unos días para poder recibir la aprobación y el giro de los fondos. En este sentido, digamos que la declaración se presenta el 10 de marzo de 2021 a una tasa de cambio de 3.598 pesos con 77 centavos. Ahora bien, cuando uno presenta la declaración, el sistema de la administración genera el recibo de pago. Y el recibo de pago pues va a utilizar la misma tasa de cambio y por ende van a ser los $1.900.
Sin embargo, al momento en el cual se han aprobado los fondos y se va a realizar el pago del impuesto, llega la fecha del 16 de marzo, fecha de vencimiento del pago del impuesto y de la presentación de la declaración. Y para ese momento la TRM ha cambiado. Ya la tasa de cambio no son 3.598 pesos, sino que son 3.575. ¿Esto qué implica? Que esos 6.837.000 ya no van a ser $1.900, van a ser 1.912. Sin embargo, como el responsable tiene un recibo por $1.900, es el monto que le va a terminar girando a la administración. ¿Esto qué implica? Que cuando la administración reciba el dinero va a recibir $1.900, pero al hacer la comparación de la tasa de cambio con el impuesto declarado se va a dar cuenta que tiene un saldo en contra. En vez de recibir 1.900, la DIAN va a argumentar que debía recibir 1.912. Y ese es un caso que no es extraño. Hemos visto en nuestra práctica que muchos prestadores de servicios desde el exterior, al revisar su estado de cuenta, tienen saldos bien gigantescos en contra, es decir, le deben todavía más plata a la administración como consecuencia del hecho de que la tasa de cambio bajó entre la fecha de la declaración y la fecha del pago. O también suele ocurrir el caso en el cual el contribuyente o el responsable tiene un pago en exceso de los impuestos, porque lo mismo en este evento pues la tasa de cambio sube, entonces tengo que monetizar menos pesos, tengo que monetizar más pesos para convertirlos a dólares. Esto digamos que puede generar un problema grave para los responsables de IVA por servicios prestados desde el exterior. ¿Por qué? No podemos olvidar que el parágrafo segundo del artículo 437 del Estatuto Tributario establece que las declaraciones de IVA presentadas sin pago total se consideran ineficaces de pleno derecho y no se requiere acto administrativo que así lo ordene o así lo declare. Eso puede generar entonces que por un tema propio de cómo está diseñada la norma y de cómo se está reconociendo el saldo de IVA y esta obligación de estar constantemente cambiando la tasa de cambio de la fecha de la declaración a la fecha del pago, pues está poniendo a los prestadores de servicios en el exterior en riesgo de que si bien ellos están en la intención de pagar el impuesto, lo liquidan de manera correcta, el hecho que la tasa de cambio implique que tienen un saldo en contra puede llevar que la administración interprete que las declaraciones no son eficaces y toque de nuevo presentar una declaración y liquidar las sanciones y los intereses correspondientes. En nuestra opinión, consideramos que eso es una consecuencia de un mal diseño de la norma, que no tiene en cuenta dos situaciones. Primero, la realidad de los prestadores de servicios del exterior, el hecho que ellos están en distintos países, el hecho que ellos manejan distintos usos horarios y el hecho de que requieren procedimientos internos para el giro de recursos, que hace que de nuevo la fecha de pago sea distinta a la fecha de declaración y el único modo de resolver este asunto sea sacar un recibo, obtener aprobación, pero cuando llega la aprobación llegó otro día, entonces toca volver a sacar otro recibo y así sucesivamente. Y además también consideramos que esta norma no tiene en cuenta lo que en verdad se recauda por el concepto de IVA. Si los prestadores de servicios desde el exterior facturan en una moneda funcional, esa moneda es lo que ellos reciben el equivalente en la fecha de la prestación de servicio del cliente. No tiene sentido que ellos tengan que volver a liquidar en la fecha de declaración y en la fecha del pago, porque lo único que eso hace es que se generen saldos en el cual o bien el responsable esté ganando, por así decirlo, porque se está quedando con más dinero del que él recibió en pesos de su cliente, o tenga que sacar más dinero de su bolsillo, porque al final de cuentas tiene que cubrir la diferencia. Consideramos que lo anterior no va acorde con la realidad de los prestadores de servicios del exterior y en todo caso tampoco va acorde a la naturaleza del IVA, donde quien tiene que asumir el impuesto es el sujeto pasivo económico.